Bienvenidos amigos fanáticos de la lucha libre para luchalibre.online.tv en esta sucesión LLO de entrevistas. Y tengo un invitado muy especial en esta sección y es nada más y nada menos que el primer campeón discutible en la WWC, el rebelde Noriega. Encantado, hermano. Un placer es tuyo. Seguro que sí. Noriega, háblanos brevemente sobre tu comisión en la lucha libre. Pues mira, Pedro, empecé en la IWA, ponle como para el 2001, 2002, ¿no? Allá, como le decían, la nueva generación aquí en Puerto Rico. ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? Mi primer paso en la IWA, allá al 2002. ¿Cómo fue tu experiencia haber trabajado con Víctor Quiñones, ex dueño de la IWA? Pues mira, Víctor Quiñones, que en paz descanse, me trató bien. Yo que tenía talento, porque Víctor Quiñones tiene un buen ojo para ver el buen talento que tiene el luchador. Si tú no tienes el talento para ser luchador, dátelo por seguro. Tú no estuvieras en la IWA. Si yo no tuviera el talento que tenía en ese momento, realmente por decirle a tú no sirves. No, pero yo el talento de Noriega y estuve en la IWA. Bueno, Noriega, ¿cómo te sentiste en el aniversario 2008 al derrotar a un Colón, a Orlando Colón, por el campeonato en la final del torneo universal y convertirte por primera vez en campeón universal y con el apoyo del público? Invicto, porque ninguno me ganó. Pues mira, yo lo dije hace un año atrás, que iba a tumbar la dinastía Colón en aniversario, y así mismo lo dice. Me convertí en campeón universal, uno de los logros o sueños de cualquier luchador. Aquí en Puerto Rico, en el mundo entero, porque hay mucha gente en Estados Unidos. ¿Quién te ganó la nueva? Tú sabes, que quieren estar en el Consejo Mundial de Lucha por el campeonato universal. Yo tuve el privilegio y tuve la oportunidad y no la desaproveché. Y en el aniversario de 2008 me convertí en campeón universal. Noriega, cuéntanos luego de eso tu experiencia de haber luchado con tu Fallen Angel Christopher Daniels, que según varias páginas, varios fanáticos dicen que fue tremenda lucha. Eso es así, trajeron a Christopher Daniels del Consejo Mundial de Lucha de Tala Noriega por el campeonato universal y lamentablemente se llevó la derrota. Uno de los mejores luchadores en TNA. Y tenemos que darle su respeto a Christopher Daniels porque sacó la milla extra que el de Noriega necesitaba y me demostró que sí es un buen luchador, pero él también sabe que Noriega también es un buen luchador. Noriega, todos sabemos que después de esa lucha tuvieron varias luchas más y luego abandonan la empresa. Eso es así. ¿Por qué abandonan la empresa? ¿Por qué abandonan la empresa? Pues mira, cosas del destino, unos problemas que todo el mundo sabe. Tú sabes, tuve problemas con la gerencia del Consejo Mundial de Lucha, el rebelde Noriega no estuvo de acuerdo con las cosas que me dijeron y me tuve que ir. Tú sabes, son cosas que pasan en la mejor familia, sus peleas, sus discusiones y son cosas que pasan detrás de la cortina. Eso es así, solamente lo sabe el que lo menea la olla. Hay mucha gente que hace bla 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 por entender que Noriega dijo esto, Noriega es un mal agradecido, pero no sabe lo que está pasando dentro de la olla, solamente el que lo menea. Eso es así. Noriega, todos sabemos tu integración en esta compañía que dejó mucho de hablar y bastantes promociones que se le dio en televisión, la EWO. ¿Qué me tienes que decir de ese tiempo? Me llamaron a mi teléfono, me ofrecieron una oferta que yo vi en ese momento que tentadora y yo dije, vamos a probar. Lamentablemente la administración no supo administrar bien el negocio y se cocotó. Luego de eso, fuiste varios meses fuera y surge tu brinco en IWA. Cuéntanos tu corrida tan corta que tú tuviste en IWA, porque entiendo que fue de un fin de semana y se acabó. Exacto. Lo mismo, esto es negocio y esto se mueve, tú sabes. Hablaron conmigo la gerencia de la IWA, llegamos a un acuerdo. Yo le dije que él iba a estar en Puerto Rico por mucho tiempo, iba a estar 2 o 3 semanas en Puerto Rico. Llegamos a un acuerdo y ahí fue, volví a la IWA. Bueno, Noriega, todos sabemos que está de los Estados Unidos a Puerto Rico, de Puerto Rico a Estados Unidos. ¿Qué estás haciendo ahora mismo en los Estados Unidos? Pues mira, ¿Estás activamente? Sí, el rebelde Noriega está trabajando en diferentes compañías independientes de Estados Unidos. Se mueve bastante bien en Estados Unidos, aunque la gente diga lo contrario, se mueve muy bien. Y ahí estoy ahí, navega ahí, porque esto está en la sangre. Y el rebelde Noriega... ¿Hay buen talento allá? Sí, hay buen talento, de verdad que sí. Hay buen talento, lo único que puede, hay que bregar con eso. Ok, Noriega, háblanos de tu sorpresiva entrada
en aniversario 2009. Nadie se lo esperaba. Nadie. Ni los mismos luchadores del Consejo Mundial de Lucha sabían que Rebelde Noriega iba a volver al Consejo Mundial de Lucha. Esto es un negocio, como te dije. Esto es un negocio, digamos, un acuerdo. Hay mucha gente que hablaron. Que Noriega, que volvió al Consejo Mundial de Lucha, que si esto y lo otro. Pero porque no están en los zapatos de Noriega. Así es un mamá, ¿verdad? Hablar del prójimo, pero no saben de lo que está pasando. Y volver a Rebelde Noriega al Consejo Mundial de Lucha. Ok, a raíz de eso, el señor Mr. Wrestling Steve Corino hizo unas declaraciones en su página principal que estuvo en totalmente desacuerdo con la integración en la empresa. ¿Qué me tenés que decir? De verdad que sí, yo me río cuando yo leí esos comentarios de Steve Corino hacia mi persona, de verdad que sí. Steve Corino no sabe quién es Rebelde Noriega y yo tampoco sé quién es Steve Corino. La única vez que vi a Steve Corino fue en el aniversario ahora en el 2009. Lo saludé, él me saludó, pero realmente me quedé con la boca abierta cuando yo escuché las palabras, no lo escuché, perdóname, leí lo que él escribió en su página de internet y realmente me quedé bruto de verdad, porque el tipo no me conoce. Él puede hablar muchas cosas de otro, pero de mí no puede hablar porque él no me conoce a mí. Él no sabe lo que yo pasé en el Consejo Mundial de Lucha, así que las cosas que él dijo estuvieron de más. Y eso a mí no me interesa porque él no me da de comer a mí y yo le doy de comer a él. A mí me vale un pito de lo que él habla de mí, de verdad. O sea que en el aniversario 2009 fue la primera vez que tú lo viste personalmente, anteriormente nunca había compartido. No, para nada. Mira, una anécdota, yo lo saludé, me saludó, ¿cómo estás? Todo bien, mucho gusto. Para después tirarme la puñalada de espalda. Eso no es de hombre, papi. De verdad que no. Pero, él es por su lado y yo por el mío. Bueno, Noriega, todos sabemos que tus presentaciones aquí en Puerto Rico son limitadas, que está de los Estados Unidos, Puerto Rico. ¿Qué podemos esperar de Rebelde Noriega de aquí en adelante? Pues mira, eso depende de mí y de la gerencia del Consejo Mundial de Lucha. Yo tengo mi familia en Estados Unidos, ya me establecí por allá. Hay que bregar, tú sabes. Y a mí me gusta la lucha libre, me encanta la lucha libre aquí en Puerto Rico. Nada, eso está entre la gerencia y yo. Y si tengo que seguir viniendo a partir de la cara a estos zánganos, porque venimos acá a partir de la cara a Villella, a donde Dilani, a que se pare frente mío, a que se pare frente. Bueno, Noriega, un último mensaje a esa fanaticada de la lucha libre que nos están observando a través de Lucha Libre Online.tv y en especial a la fanaticada de Rebelde Noriega. Ustedes de cámara son tuyas. Gracias. Yo quiero decirle a la fanaticada que apoya a Rebelde Noriega, gracias, porque ustedes saben que el talento que yo tengo es bueno. Y a la gente que no apoya a Rebelde Noriega, a esa gente que se pasa en internet chateando y escribiendo mensajes por internet negativos de Rebelde Noriega, yo los he hecho un zafacón, porque yo se lo vuelvo a repetir una vez más. No me interesa lo que hablen de mí. Noriega, para mí ha sido un placer poderte entrevistar. Un placer, un buen futuro para que gracias con Rebelde Noriega. Directamente para luchalibreonline.tv, esta asociación LLO te entrevista. Y recuerda que hey, sí, el que ríe último, ríe mejor.